Hoy día me toca dar este tema tan apasionante que es de malformaciones congénitas del aparato respiratorio. Es tan cortito el tema para ustedes que van a disfrutar. Vamos a hacer un análisis de algunas otras cositas, porque yo recalco a los alumnos de mi grupo que yo no quiero que sean embriólogos, quiero que sean buenos médicos. Y a veces cuando tocamos un tema un poquito podemos profundizar por lo que van a ver en su vida profesional. Entonces está respetando las normas que tiene la cátedra. La base es el libro del profesor Fernando Dávalos, pero sí tenemos algunos matices interesantes para que se motiven. Lo único que quisiera es que se enamoren de la materia y así puedan venir puntuales. Por favor, por usted estamos hablando. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Como les he indicado, vamos a basarnos exclusivamente en el texto en relación a lo que dice el profesor Dávalos, que ha puesto. Yo he aumentado algunas cosas. Siempre para una clase debemos fijar algunos objetivos. El repaso que debemos dar. Sería bueno que cuando en los textos que ustedes han revisado, porque tengo entendido que revisan 4 o 5 textos, siempre está relacionado a la parte didáctica en relación a la estructura que van a revisar, e inmediatamente viene la malformación. En el texto nuestro termina toda la parte introductoria y al final está las malformaciones. Lo ideal es estudiar paralelamente, pero vamos a hacer un pequeño repaso de esto y luego posteriormente vamos a hablar de las clasificaciones en las que nombran tantos textos que ustedes revisan, nosotros revisamos, para que también en cualquier texto que tengan lleguen a lo que yo les estoy planteando. Quiero que sean buenos médicos, no embriólogos, ¿no? Y las malformaciones de la laringe, las malformaciones de la tráquea y las malformaciones del pulmón que las vamos a ver ahora. La siguiente, por favor. Aquí están nuestros objetivos, ¿no? Aquí están ustedes todos sacrificados, estudian toda la noche. No sé si tendrán lámpara o no lámpara, pero creo que ustedes están permanentemente así. Lo que yo quiero que en esta clase, en mis objetivos, comprendan el origen de la estructura que vamos a ver. Después, correlacionar las fallas del desarrollo con ese origen que tienen. Y fundamentalmente de esta clase que salgan y vayan y repasen en su domicilio o donde puedan estudiar e identificar las malformaciones claramente. Ese es el objetivo de lo que quisiéramos hacer en estos 30 o 40 minutos que vamos a tener una charla con todos ustedes. La siguiente, por favor. El repaso. Bien, es un repaso, ¿no? Ustedes tienen que saber que el divertículo respiratorio aparece en la 4ª semana con una evaginación del intestino anterior. Es una dependencia de las capas, el endodermo, el epitelio y las glándulas, la laringe, la tráquea, los bronquios, los alveolos. El mesodermo es plánico, el tejido conectivo, el cartílago y el músculo liso, ¿no? La separación, lo que es crucial en este caso, que el tabique traqueosofágico divide la vía digestiva y la vía respiratoria. Eso están tan felices ustedes como en esta lámina, que esto ya dominan y va a ser muy fácil que nosotros podamos seguir avanzando en la clase. No sé si salen así de acá, ¿no? Por lo menos no tienen corbata, pero sí siempre salen felices de las clases. La siguiente, por favor. Y esta de la clasificación que indicaba. El libro del profesor Dávalos habla de anomalías y da una descripción órgano por órgano, ¿no? Esa es la forma en que está el texto del doctor Dávalos. Otros textos indican anomalías de separación, ya entrando con una relación con las cosas que se van a ver, que es una separación en las fístulas, las atresias, anomalías de separación. Otros textos indican anomalías de ramificación, la genesia, la aplasia, la hipoplasia, las consideran como anomalías de ramificación, y las anomalías estructurales, como por ejemplo las adenopatías, las quísticas y todo, que están en esa correlación. Es decir, en todos los textos que ustedes revisan, llegamos a un mismo objetivo, saber cuál es la malformación, pero la forma en que describen los textos es de esa manera. La siguiente, por favor.
¿Le hablo todavía? Estoy muy bueno hoy día. ¿Qué pasó? No va a poder salir el video, ¿no? Sí sale. Bueno. Las malformaciones de la laringe. Bueno, aquí ya se ve, casi ya no se ve, ni se ve. No se ve la laringomalacia. Ya no leo. Bueno, hemos revisado esto y hemos visto que la laringomalacia es una anomalía congénita que es la más común que se presenta en los textos que hemos revisado. Aproximadamente en este tipo de malformaciones de la laringe ocupa el 60% de los casos. Eso no dice en el texto del profesor Dávalos, pero sí quisiera que sepan que la laringomalacia, que ni siquiera está muy considerada en el texto del profesor Dávalos, es la que se presenta con mayor posibilidad, mayores casos. Consiste en una flacidez de la inmadurez de los tejidos supraglóticos, los cuales colapsan hacia el interior de la vía aérea durante la inspiración. Solamente cuando inspira, cuando hace una inspiración hace que realmente esto tenga el problema que vamos a señalar posteriormente. Generalmente es benigna, se resuelve entre los 12 a 14 años de edad, es decir, es benigna. Si es benigna, ¿qué significa? Que muchas veces nunca se dan cuenta, solo que vamos a ver en el video posterior cómo un médico debe darse cuenta si hay una laringomalacia, ¿no? Que va a pasar inapercibida, salvo que le hagan una laringoscopía, que vean un examen, pero se va a presentar de una manera que no se diagnostica inmediatamente. Además, hay signos claros que quisiera que hoy día los conozcan para que ustedes sepan ver que esto, que a veces indica que es benigno, está presente en algunos casos. La estenosis subglótica, que corresponde a la región ubicada inmediatamente por debajo de las cuerdas vocales debido a una malformación del cartílago cricoides, es una tercera anomalía en frecuencia en relación a las malformaciones que se van a tener en la presencia de estas anomalías. La parálisis de las cuerdas vocales, que no está en el texto del profesor Dávalos. Cuando les digo que no está en el texto del profesor Dávalos, no va a entrar al parcial, porque entran las cosas que están solamente en el texto del profesor Dávalos, pero sí las tienen que conocer, que hay una parálisis de las cuerdas vocales, que puede ser unilateral o bilateral, es decir, las dos cuerdas vocales que tenemos pueden estar afectadas, o de la bilateral en forma la obstrucción respiratoria, que también esto tiene una característica que vamos a desarrollar con el videíto que les voy a mostrar. Y por último aquí la hendidura laringea, que es otra malformación que tiene una frecuencia menor que las anteriores. Las membranas de las redes laringeas, la presencia de un tejido membranoso, generalmente entre las cuerdas vocales, que bloquea parcial o totalmente la luz de la faringe. La atresia laringea, que sí está en el libro del profesor Dávalos, la obstrucción o obliteración total de la laringe. Es una emergencia médica extrema, incompatible con la vida, a menos que se intervenga quirúrgicamente inmediatamente al nacer. Si hay una atresia laringea, ¿qué va a pasar? Razonando un poquito, si hay una atresia faringea, el ser humano vive de la respiración. Si en este caso va a tener este problema, hay que diagnosticarlo antes, con tiempo, porque inmediatamente que nace el bebé deberíamos tomar, no va a respirar. Y si no respira, entonces va a ser un submorfinato. En la anterior clase han hablado que en anatomía, en la especialidad de anatomía patológica, ustedes pueden ver si el niño en una autopsia ha nacido, estaba muerto o ha inspirado, y recién hay una posibilidad de colocar los pulmones en agua, y si eso ya han repasado en la anterior clase, supuestamente, ¿no ve? Entonces, en este caso hay que hacer medidas que el libro del profesor Dávalos indica
como hacer una traqueostomía inmediata, un procedimiento quirúrgico que es inmediato de salvar la vida, pero tenemos que tener el diagnóstico antes. A ver, a algunos de ustedes les voy a preguntar, he dado una clase de esas y ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para que un niño sea viable y pueda vivir apenas nace, que empiece a respirar? ¿Cuánto tiempo? Ustedes de mi grupo, ¿cuánto tiempo? 5 minutos. Si en 5 minutos no hacemos algo, su ave va a caer, va a decaer y puede después respirar, pero ¿qué puede tener? Problemas neurológicos severos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, tenemos que tener la capacidad de que ahora con todos los procedimientos que tenemos, si tenemos esto, no podemos decir, mire, su hijito se va a morir, mejor no tenga. No, puede tener, pero inmediatamente hay que monitorizarlo todo y el momento que nace, ¿qué tenemos que estar? Tiene que estar el obstetra. ¿Quién más tiene que estar? Un cirujano de cardiopulmonar, un cirujano de tórax, todo, porque inmediatamente hay que hacer. Por si acaso, les quiero decir, ¿han llevado la parte en anatomía de tráquea? ¿Ya han hecho disección de tráquea? No han hecho todavía. Lo ideal sería que estudiemos conjuntamente anatomía, embriología, histología en forma conjunta, ¿no? Porque ¿saben qué? Hablando esto de la traqueostomía, que ahorita la vamos a ver en una imagen y ojalá salga el video, les quiero decir que cuando estamos en anatomía deberíamos tocar y palpar absolutamente todo. Les voy a comentar algo que me pasó en mi vida cuando era residente. Había muchos niños en mi época y todavía los hay, niños con tuberculosis. Y la tuberculosis no es privativa solamente de los pulmones, puede haber también traqueal, visceral y de todo. Hay que darles un tratamiento tetrasociado y van bien, pero las que tenían un problema en la tráquea tenían su traqueostomía. Antes era de metal, teníamos que lavar permanentemente para que estén, pero alguna vez en la guardia me llaman y me dicen, no me acuerdo el nombre de la niña, se está por morir y hay que verla, y bueno, se ha obstruido la tráquea y había que hacer una traqueostomía, ¿no? En ese rato no hay cirujano, no hay nada, nosotros tenemos que hacer. Equipo, traigan toda mi teoría, así. Y les cuento una cosa, nunca había tocado cómo era una tráquea. Uno piensa que con el bisturí es facilito, ¿no ve? Visto corto. Había sido bien dura, muy dura. Y entonces cuando ustedes estudian anatomía, hagan esas cosas. O por lo menos con animales, si alguna vez hay algo en el mercado, pero no ven en tráqueas, ¿no ven? Entonces sí saber que había sido un poco dura para poder hacer, pero es una medida salvadora. Felizmente esa niña salió muy bien en esa ocasión, se le rehabilitó la traqueostomía y ahora bueno, ya hacen permanentemente, ya no, ha entrado la silicona, tantas cosas adecuadas porque en nuestra época era pues realmente complicado, eran de metal para poder hacer esas traqueostomías. Mostrar el video si se puede, no se puede, ¿no? Bueno, todas estas cosas que hemos señalado, estas malformaciones, nosotros como médicos generales deberíamos ver cuando hay la sospecha, a ver, ojalá el video salga. Pero volumen necesito. Mucho volumen. No, el parlaje está conectado. Deberíamos ir abajo nomás, ¿no? Ahí está. Ah, sí. Más fuerte. El bebé está lactando. Escuche. Ningún bebé que lacta hace ese sonido. Es un estridor. Eso se llama estridor. Si a algún bebé le dan que puede tener una de esas patologías, entonces inmediatamente hay que ver, porque no debería hacer ese sonido que está haciendo el bebé, y en este caso para nosotros es un signo clásico importante que no le damos lugar, ¿no? Alguna vez yo he estado supervigilando a algunos internos, a algunos residentes, y hemos encontrado un estridor, y les decía, ¿y qué pasa? Debe estar ronquito, doctor. No, eso no se le va a pasar y no sé qué. No, tiene un estridor. Y el estridor es que tiene una de estas patologías.
Inmediatamente hay que hacer una laringoscopía, todo, porque ese niño que ven allá tiene que estar en tratamiento constante. Por ejemplo, para hacer una operación, para mejorar todas estas anomalías que tenemos, tiene que tener un peso adecuado. No podemos entrar con un peso malo porque la cirugía es un proceso complicado. No se va a poder alimentar. Si no se alimenta, ¿qué se le puede hacer a este niño? Porque tiene un problema muy grande, obstructivo en la vía superior. ¿Qué se hace? ¿Cómo nosotros operamos? ¿O es bien fácil operar y listo? ¿Cómo se va a alimentar? ¿Se le pone suero? ¿Qué? ¿Se le pone suero? Se le pone suero, pero el suero solo le va a reponer líquidos, no le va a dar otra cosa, solamente va a reponer líquidos. Por eso, intravenosa, pero solamente le responde líquidos, proteínas, vitaminas. ¿Quién le da? La leche materna tiene todo eso. ¿Quién se le puede dar? Tal vez algo parecido como regresar al tiempo como cuando estaba con el cordón umbilical, tal vez algo similar. Puede ser, pero es bien difícil, ¿no? Ese procedimiento tendría que patentarlo. ¿Qué se puede hacer? A ver, los de mi grupo hemos hablado de esto. ¿Qué se puede hacer si no se va a alimentar? Porque bien fácil, ¿no? Le voy a operar, le voy a hacer. ¿Y después qué va a hacer? ¿Cómo se alimenta? Si tiene toda la vía aérea complicada, ¿cómo se alimenta? Tienen que razonar. A ver. Mediante una sonda que se podría realizar en Pero la sonda tiene que entrar por ese lugar. Y listo. Bueno, líquidos, muy bien. Esa es una cosa. Para 2 días puede estar con una dextrosa, después ya se va a poner anémico. Alimentación parenteral total. Eso se tiene que dar, que es carísimo. Todavía hasta esta época debe ser más caro, ahora todo es caro, ¿no ven? Tiene que darle proteínas, carbohidratos, todo que tiene la leche materna tiene que ser por una alimentación parenteral total. Por vena se pone un catéter y se tiene que poner los alimentos que vienen, ¿no? Esterilizados y todo, y hay que darle ese tipo de alimentación. Y el bebé no va a perder peso, va a ganar todo lo que tenga, pero es un procedimiento caro, exclusivo y que se tiene que hacer en un hospital. Y que, bueno, en este caso todos los médicos generales deberían saber lo que es la alimentación parenteral total, porque eso salva vidas, porque no es solamente operar, hay que ver qué es lo que podemos hacer y cómo puede hacer. Ahora, hoy día eso no entra en el examen, por si acaso, pero la alimentación parenteral total es el soporte para este tipo de cirugías. Bien fácil es hablar, ¿no? Esta malformación, esto, ¿y qué hacemos? Sé de memoria. Y si yo no tengo ese criterio adecuado que hay que darle un soporte nutricional a un bebé con estas características, el problema es complicado. A ver, la siguiente. Bueno, en esto del estridor, no está en el texto, no va a entrar en el parcial y es importante que sepa. Hay clasificaciones del grado de obstrucción. En toda la medicina, cuando hay algún problema, hay casos de la obstrucción. La obstrucción puede ser de 4 grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, cuando hay este problema que no pasa adecuadamente, hay una estenosis, una atresia, que las cuerdas vocales andan adecuadas, hay que ver qué pasa. En el grado 1 la membrana es delgada, que obstruye el 35% de la luz faríngea, provoca síntomas de voz leves, pero rara vez distrés respiratorio. En el grado 1 es leve. Esto se puede manejar en forma ambulatoria, se le puede dar tratamiento adecuado y todo, y el niño va a estar y va a crecer adecuadamente, pero es un grado 1 que tiene que seguir con monitorización permanente por los grados que tiene. El grado 2 cubre el 35% al 50% de la causa de disfonía y puede generar obstrucción respiratoria en situaciones de esfuerzo. Aquí ya va a tener mayores problemas en un grado 2 ese niño que tiene esa alteración, es decir, que va a tener causas de disfonía. ¿Qué es la disfonía? ¿Qué es la disfonía, compañero? La disfonía es un cambio del tono de voz, ¿no? Grave, agudo, todo. En ese caso, si una disfonía es que no sale adecuadamente, el llanto en el bebé sobre el llanto todavía va, ¿no? Entonces el llanto es diferente en el que tiene disfonía. El grado 3 se bloquea el 50 al 75% de la luz. Fíjense, el 50% ya, es
complicado. El tejido suele ser grueso, produce estridor. Eso que hemos visto es muy marcado y la disnea es severa. ¿Qué es disnea? Falta de expresión. La dificultad respiratoria. La disnea, aquí está en aislante, está en clases de semiología, es de 3 niveles, ¿no? 3 grados. De medianos, de pequeños esfuerzos, medianos esfuerzos y grandes esfuerzos, ¿no? ¿Cómo es el de grandes esfuerzos? No, de pequeños esfuerzos. Cuando ustedes iban las gradas, de aquí llegan cansados. De segundo, el segundo no te entregas. Pequeños esfuerzos es a peinarse. claro. Segundo, que suben apenas, casi no llegan. Y el de tercero es que no pueden ni peinarse. Ese es en semiología, cómo son los grandes esfuerzos. Aquí, por ejemplo, hay disnea severa ya. Este es que hay que tener mucho cuidado. Y el cuarto grado, obstrucción del 75 al 90%. La laringe queda reducida y en este caso sí es una urgencia y es un tratamiento quirúrgico que hay que realizar a la brevedad posible. Esto no entra en el examen, no entra en el parcial, pero tienen que saber qué bonita es nuestra materia, que todas estas cosas nos podrían estar motivando para hacer lo que queremos ser, ¿no? Buenos y grandes médicos. Aquí, espera, hay un videito que lo vamos a poner. El diagnóstico y tratamiento tampoco está. Disculpen que recalque que no está, porque el otro día me han dicho, les da súper especialidad, que no. No, solamente los motiva a que conozcan. Además, era tan cortito lo que me han dado ahora que bueno, iba a entrar y salir rápidamente, entonces vamos a tardar un poquito con estas cosas que pueden saber. El tratamiento, el diagnóstico definitivo se hace a través de este examen que es el más moderno que hemos podido realizar. Nasofibro-laringoscopía flexible o una laringoscopía directa bajo anestesia. Siempre hacer estos exámenes y con anestesia. A ver, pónganse a pensar que ustedes van a tratar a un niño, no a un adulto. Al adulto le podemos decir, ¿sabes qué? Quédate quieta, no te vas a mover, te va a doler un poquito y todo. Puedes molestarte y todo. A un bebé, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo a un bebé le van a decir, quédate quieto, no te muevas? Es imposible, ¿no? Hay que sedarlos, hay que ponerles anestesia, tiene que tener un tratamiento diferente. No es tan fácil trabajar en un niño. A ver, un niño se cae, se hace una herida, pónganlo quieto para hacerse suturar. Uy, no pues. Nosotros, disculpen, estamos entre amigos también, ¿no? Cuando venía un niño así, yo les voy a ser sincero, el llanto provoca analgesia. Lloran, y terminamos suturando y ya están dormiditos. Pero son procedimientos no tan difíciles. En estos es imposible. Los tenemos y nosotros, ¿qué hacíamos? Así como niños envueltos, los amarrábamos, tenían que estar así, y donde teníamos que suturar o algo hacer, porque el niño es imposible que pueda estar quieto. En este caso, si tenemos este procedimiento, tenemos que hacer bajo anestesia. El tratamiento depende por completo de la gravedad de la obstrucción. Aquí había una línea cabalita que se hace para poner el laringoscopio. Aquí la membrana es muy delgada y aquí es cómo se coloca el laringoscopio. Si me traes un poquito la imagen, por favor. Ahí está, hacia mí. Eso es más aquí, más aquí. La membrana es muy delgada, grado 1, se puede realizar un seguimiento expectante, una simple sección endoscópica con láser. Ahora hay endoscopía que tiene láser y esas alteraciones no son graves, se pueden solucionar con el laringoscopio, con este tipo de manejo que obviamente tiene que ser por personal capacitado, pero sí podemos la vía. Y aquí está en la obstrucción de grado 3 y 4, se recurre a la cirugía reconstructiva de la vía aérea, la laringoscopia, y en este caso la traqueostomía, que es temporal, que asegura esta es la traqueostomía que les indicaba. Ustedes cuando lleven anatomía van a ver toda la estructura y van a ver que en el tercer y cuarto anillo que se existe, allí se tiene que hacer una incisión y por allí se tiene que poner la traqueostomía, la cánula correspondiente, que esto sí, todo médico tiene la obligación, porque antes nos obligaban a hacer un año de provincia y cuando hacíamos año de provincia teníamos que
que solucionar todo. Y en este caso creo que es un deber de todo médico que pueda hacer este tipo de procedimientos. No es cirujanos. Nuestro título que nos dan es médicos cirujanos. Yo no soy cirujano, soy clínico, soy pediatra, pero tengo que tener conceptos básicos que alguna vez se tienen que dar o por lo menos deberíamos conocer, ¿no? Esto sí salva vidas y no solamente, a ver, no está en el tema de ahora, pero puede suceder. Los niños, los bebés o los niños de 9, 10 meses, ¿qué es lo que más utilizan cuando se mueren o que están, qué tienen? Siempre están con los dedos en la boca o que se meten cualquier cosa. Hay niños que se meten alberjas a la nariz, hay cosas que se tragan muchas cosas, se tragan monedas, ¿no? Y nosotros, ¿qué cosa tenemos que hacer? Vía aérea superior, ¿qué tiene que pasar? A ver, iremos por partes. La alberja, si no la sacamos, le sale raíz, va a empezar a crecer. ¿Y qué va a pasar? No va a poder respirar. ¿No ve? Entonces tenemos que saber poder sacar una alberja de un bebé, ¿no? Y a ver, ¿cómo sacaría una alberja de un bebé de la nariz? A moverse, va a hacer de todo. ¿Y cómo hacemos? Le charlamos. Oye, es bien difícil. Hacíamos los ganchitos, los que se llaman para separar las hojas. Metíamos, doblábamos una puntita, metíamos y sacamos la alberja. Los papás nos adoraban. Venían, no, yo quiero en la alberja, se me va a salvar, mi hijito, te saca una alberja. Siempre saca una alberja, ¿no? Pero eso puede pasar en cualquier momento. Moneda. Se saca una moneda. La geografía en mi época no había ecografía a disposición, peor. Tomografía, nada. Ahí está la moneda. Es de 2 pesos. Bien grande ese regalo. ¿Qué se hace? ¿Cómo sacaría una moneda? Hay una sonda, con otras sondas de Foley. Se utiliza para problemas renales, para otras cosas, ¿no? Pero con una sonda Foley, es una sonda, es un tubito, que después se insufla aire. Se mete al niño y ya con la radiografía vemos y en el lugar donde está la moneda ponemos el aire y jalamos y sacábamos la moneda, ¿no? Si está más abajo, no, el cirujano, ya no hay más. Pero ahora hay otro método, la endoscopía. Pero endoscopía no hacen a niños. No tenemos posibilidad. Ahora hay un gran hospital, felizmente un colega mío que es ahora el director del hospital. Han hecho un hospital tan grande gastroenterológico y no han puesto cama para niños, como si los niños no se enfermaran, ¿no? Entonces, ahora sí están poniendo una sala de niños. Hemos ido a visitar y creo que en este caso también hay que tener cuidado con estas cositas que son, ¿saben qué? La vida de un niño es tan importante para toda la familia y con accidentes que les estoy nombrando de travesuras o de cosas que no saben, nosotros teníamos la capacidad de poder solucionar. Entonces, la moneda también se puede sacar, ¿no? Pero después los otros procedimientos son los que les he señalado acá. La siguiente, por favor. Ahora sí, por partes, pónmelo para darle sentido a las cosas. Está todo bien ordenadito, estaba, pero lamentablemente no tan grande. Pónmelo la imagen, pero así, con las dos cosas. Listo, bien bonito esto. Hablamos de las malformaciones de la tráquea. La atresia, ¿no? Es la agenesia traqueal, representa una ausencia total o parcial del desarrollo extremadamente deficiente de la tráquea por debajo de la laringe, siendo una condición extremadamente grave de alta mortalidad. Tiene 3 tipos, 1, 2 y 3. El tipo 1, segmento corto, ¿no? El tipo 2, fusión con la carina. Aquí está con la carina del esófago, es el tipo 2. El tipo 3, los broncos directamente proceden del esófago. Esto es, y un resumen de todas, varias hojas pueden tener en esto,
qué pasa con la atresia y en relación con la tráquea. La estenosis, disminución del calibre, ¿no?, de tráquea congénita, que dicen otros técnicos, en el libro del profesor Dávalos solo habla de estenosis, en otros dicen estenosis traqueal congénita. Consiste en un estrechamiento anormal de la luz de la tráquea, usualmente provocado por presencia de anillos de cartílago completamente cerrados o oclusivos. De grado del estrechamiento depende de la severidad. Estos anillos, si se estrechan, la severidad de los grados que hemos visto de la deficiencia en la respiración, del 1, 2, 3 y 4, depende de estos anillos, que hay que verificarlos para que el aire y todo lo que esté en este nivel pueda pasar o no puedan tener problemas. Un problema muy serio que son las fístulas traqueoesofágicas, que aquí están los 4 grados de las fístulas traqueoesofágicas. A todos los que han venido ahora, la presentación se las puedo dar, el resto no, pero en esto está bien resumidito, ¿ya? La fístula traqueoesofágica es una conexión del canal anormal que comunica directamente la tráquea con el esófago, lo que genera que los fluidos o alimentos pasen a la vía aérea. Tipo A sin fístula, tipo B con fístula proximal, la C con fístula distal, que es la común, y la D, la fístula en ambos segmentos. El tipo E es sin atresia. Esto está aquí resumidito como tal. Y los divertículos traqueales, la persistencia del esbozo bronquial, dilataciones que se asientan en la parte distal derecha de la tráquea, clínicamente asintomáticas hasta que un proceso inflamatorio con secreciones los ponga de manifiesto. Produce generalmente hemoptisis, bronconeumonía y otras, ¿no? ¿Qué es la hemoptisis? Porque si yo hablo así de memoria, no lo sé, ¿no? Está ¿Qué es la hemoptisis? relacionado con la sangre, pero ptisis no. Cuando uno expectora, generalmente sale una secreción purulenta, que normalmente todo el mundo sabe que es moco, ¿no? Tampoco es malo hablar así. Y en este caso la hemoptisis, antes en Bolivia, cuando la minería era mucho más alta que ahora, teníamos diagnóstico de tuberculosis a través de la hemoptisis. La hemoptisis es expectoración con sangre, ¿ya? Entonces, en este caso, esto puede tener una hemoptisis. Yo no voy a pensar si es tuberculosis, ¿no? Voy a pensar si es además un niño que hay un divertículo y ese divertículo está produciendo esto, hemoptisis. Y ahora, todas estas cosas con la dificultad respiratoria, todo, a veces cuando son asintomáticas se manifiesta después de una infección de vía respiratoria, alta o baja. Neumonía es baja, faringoamigdalitis es alta. En una de esas se puede presentar y nosotros podemos sospechar de una anomalía porque frecuentemente se van enfermando, no manejan bien los fluidos, eso, y tienen infecciones respiratorias frecuentes. Pero cuando uno ve un divertículo traqueal, por ejemplo, que hay un sangrado después de expectorar, oigan, puede ser un divertículo traqueal y eso hay que tratarlo de forma diferente. La siguiente. Estas dos malformaciones no he encontrado en el libro del profesor Dávalos, no entran al examen y lo pasamos. No, tampoco. Espérense un poquito. La traqueomalacia es una malformación, lo que dicen en varios textos que es una de las más comunes de la tráquea, es de las más comunes, caracterizada por debilidad, flacidez y falta de rigidez en los cartílagos traqueales. Aquí estamos, se nota muy bien, lo que provoca que las paredes se colapsen más del 50% durante la expiración. Cuando expiran, eso es la traqueomalacia. Es muy común, aquí está el defecto que estamos señalando. El bronquio traqueal es otra anomalía en la cual nace una rama bronquial ectópica supernumeraria directamente desde la pared de la tráquea, comúnmente situada en la carina. Aquí hay varias, lo de que dicen, ¿no? Una rama bronquial ectópica, más rama bronquial que el resto. Bueno, deberíamos ir abajo y vamos a ver bien clarito la siguiente. Pero se ve, ¿no? Algo. Esto estaba en blanco, no sé por qué salió amarillo, van a decir que sí soy de Stronger, pero tampoco fanático, ¿no?
¿Qué tenemos que hacer en estas malformaciones? Debemos saber los síntomas. Los síntomas es bien sencillo de que no nos olvidemos. Estridor, ¿no han escuchado qué es un estridor? La disnea, es decir, la dificultad respiratoria. La tos crónica, es decir, cuando hay un niño, una persona que siempre está tosiendo, puede haber una alteración de vía aérea superior o también pulmonar y todo. Infecciones respiratorias frecuentes, que cada vez se resfríe, esos síntomas sí hay que tomarlos en cuenta, ¿no? El diagnóstico, la endoscopía respiratoria, como les dije ahora, endoscopía está al alcance de todos. Nosotros todavía en algunos hospitales no tenemos, pero sí tiene, por si acaso, hay cursos de especialidad en endoscopía infantil, ¿no? Que bueno, deberíamos tenerlo en cada hospital, debería haber, bueno, por lo menos en los de niños, endoscopio para poder tener no solamente diagnóstico, sino tratamiento. Se puede instilar a través del endoscopio medicamentos, procedimientos. He visto endoscopio con láser. Se puede, en vez de llegar a la cirugía, se puede curar con esto. La tomografía axial de alta resolución, que son la parte fundamental del diagnóstico. Tengo un video bien bonito, si es que sale, ojalá, y le da más volumen. ¿No sale? No aparece. Era, bueno, ojalá a los de mi grupo les voy a pasar, les aviso al resto que vengan a ver. Es un video que he logrado desde una persona que hace 7 días antes del parto. Graciela lo llaman un bebé milagro y pasará a la historia por haber nacido 2 veces. You are so beautiful. Desde que estaba en el vientre de la madre, el doctor Emanuel Blastos del Hospital Orlando Health detectó que el bebé tenía una obstrucción en sus vías respiratorias que le impedían expulsar las secreciones de sus pulmones, que al inflamarse le oprimían el corazón y podía morir. A las 25 semanas de embarazo, el doctor Blastos decidió sacar del vientre de la madre la cabecita del bebé para operarlo, un procedimiento que no había hecho antes. So we took the mama to the operating room. We opened her abdomen, we opened the uterus similar to a C-section, delivered only the baby's neck and shoulders. Dice el doctor que ese fue el primer nacimiento del pequeño Cassian. We were able then to put a cannula below the obstruction into the windpipe, let all those secretions out of the lungs, and we put the baby back in the uterus. So perhaps the first birth. Esperaron 7 semanas más y la madre dio a luz a su bebé en lo que llamaron su segundo nacimiento. I cannot really find the words to express my gratitude. We knew that at the end of the day, everything that we were going to do was in the best interest of Cassie. Mamá y papá dicen que ahora abrazan a su pequeño milagro con más fuerza. Yo creo que esta operación fue un buen día y Dios sonrió para este bebé en este camino. Bueno, qué bonito, ¿no? Qué procedimiento, qué linda es nuestra profesión. 7 días antes de que nazca, sale, hace la corrección, todo una maravilla. Bueno, pasar a la siguiente. Lo último que nos queda, las malformaciones del pulmón. Estoy basándome en el libro del profesor que habla de agenesias ovulares, lóbulos suplementarios verdaderos, lóbulos suplementarios falsos, secuestro pulmonar y quiste pulmonar. Esto es lo que menciona el profesor Dávalos, ¿no? La siguiente. La agenesia. Aquí hay una agenesia bien clarita, es una aplasia o hipoplasia de uno de los 2 brotes primitivos del divertículo traqueal. Puede ser unilateral o bilateral. Si fuera bilateral, es incompatible con la vida, ¿no? No hay pulmones, si es bilateral. El pulmón único más grande es, si hay un solo pulmón único, suele ser más grande en lugar del ausente y el esbozo funcional, o no existir rastro de la formación bronquial. El otro puede existir en espacio, pero no tiene rastro de formación bronquial, es decir, solo tiene un pulmón. ¿Puede vivir con un solo pulmón? Sí, puede vivir con un solo pulmón, pero el otro, a diferencia de lo renal, no compensa la parte que le falta.
Y aquí no va a haber una deformación torácica, no va a haber escoliosis, cifosis, absolutamente nada. Va a estar todo eso, solamente que los órganos se van al lugar donde no hay el pulmón y tienen una característica diferente. He revisado una patología, hace algún tiempo presenté en un evento, un congreso, presenté un tema de esto, que este tipo de patología se presenta a veces en un situs inversus. ¿Saben lo que es un situs inverso, no? Cuando todo está al revés. Entonces esa vez nosotros teníamos la posibilidad de dar una charla con slides, con diapositivas. Y el que me puso los slides puso al revés. Y cuando yo hablaba de situs inverso nadie me creía, porque estaba igual, estaba normal. Y bueno, eso les contó el doctor Loza, ¿no? Los de mi grupo. ¿Se acuerdan? Que cuando yo fui a presentar el situs inverso me decían, ¿cuál situs inverso? Si era igual porque el slide colocaron diferente. Las agenesias lobales son raras, pueden afectar 1 o 2 lóbulos con rudimiento de los bronquios afectados. Si la agenesia es total, el pulmón, si la agenesia de un solo lado existe, la vida es posible, con un solo pulmón, con esta agenesia, pero esto no va a ser funcionante, solamente el pulmón que está a este nivel, ¿no? Los lóbulos suplementarios verdaderos son consecuencia de la hiperramificación de los esbozos bronquiales, hiperramificación de los bronquios, ¿no? Los lóbulos de Rokitansky, que con mayor o menor dependencia del resto del parénquima pulmonar, unidos a este por una rama bronquial supernumeraria. Este es un Rokitansky. Fíjense lo que dice la parte literal, que hay una esbozos de bronquios hiperramificación y que están con un hilo conductor que sería este, ¿no? Es el Rokitansky. La siguiente. No he encontrado algunas imágenes de estas, pero los lóbulos supernumerarios falsos se deben a segmentación mesenquimatosa de los periesbosos bronquiales que se hacen anormales siguiendo a los lóbulos independientes. Aquí en este tipo de lóbulos supernumerarios falsos están lóbulo ácidos, lóbulo posterior y lóbulo infracardíaco de acuerdo a la relación que van a tener. Esta es una placa de lóbulo ácidos, ¿no? Que como dice la teoría, fíjense, se sitúa en el vértice del pulmón, separado del resto por un profundo surco en cuyo fondo está el callado de la vena ácidos, por eso se llama ácidos. No tiene significación patológica. Es decir, aquí con una compañera que estuvo muy temprano antes, decíamos que en algunos textos dice que está en el lado derecho, en el que yo he revisado dice que es en el derecho, en otros libros dice que hay prominencia en el izquierdo, y en otros dice que en ambos lóbulos son indistintos. Yo me voy por esta placa que está en ese lado, en el derecho. Fíjense que esto de los ácidos es así, no da ningún tipo de patología, y es un hallazgo casual en una radiografía, en una tomografía o lo que sea, no da lugares, pero sí hay que interpretar bien. Para eso estudian diagnóstico por imágenes, porque pueden decir, no, son quistes, son todo, quieren entrar a operar, nada, si no saben que la teoría no es patológica, pero sí existe, ¿no? ¿Me dejo entender, no? El secuestro pulmonar, una porción del parénquima pulmonar no funcional, permanece en el tórax junto al pulmón correspondiente, más al lado izquierdo que a menudo en el lado del segmento postobasal. Esto sería en relación a una tomografía que está mostrando lo que estoy señalando. Quistes pulmonares, presencia de uno o más quistes. Quistes, ¿no? Permanencia de uno o más quistes asentados en el parénquima pulmonar y pueden confundirse con bronquiectasis. Esto es bien importante, ¿no? Si hay quistes, hay patología como es las bronquiectasis que pueden confundirse con esto. Se supone que las distinciones de los pequeños bronquios se pierden en la comunicación de esto. La mayor parte de estos quistes suelen ser procesos adquiridos, solamente algunos son congénitos, es decir, se adquieren, eso no nacen con eso, se van adquiriendo.
asocian a bronquiectasias hemorrágicas, dilataciones de la arteria pulmonar, constituye el síndrome de Morelli. Creo que el profesor daba los menciones sobre el síndrome de Morelli, por eso lo puse. No lo conozco, pero sí. Tengo que seguir lo que dice el texto. ¿La siguiente? Bueno, en este caso, creo que ya hemos acabado lo que tendrían que estudiar o lo que tienen que hacer, pero hay una parte de la medicina que no toma en cuenta lo que está aquí, que no se ve muy bien, que para mí es la prevención. Y para entender la prevención tenemos que conocer muy bien los síntomas. Hay una rama de la medicina que es la medicina preventiva. Y la medicina preventiva, alguna vez algún país que es muy pequeño en Centroamérica le ha dado una distinción en el mundo porque han hecho una gran labor de medicina preventiva. Todo lo que nosotros deberíamos hacer los médicos es ser propulsores de una medicina preventiva. Todo lo que les hablamos ahora, decirles que se cuiden, que mantengan, que consuman ácido fólico antes de embarazarse y de todo, porque deberíamos evitar que se enfermen. Deberíamos ir a los centros hospitalarios a dar charlas, a dar todo para evitar que se enfermen, porque solamente van al médico cuando están con una dolencia, algo, pero nunca toman en cuenta lo que significa el evitar la patología. Y en este caso nosotros como eso deberíamos hacer en cada clase que damos, hacer algo de medicina preventiva. Por ejemplo, cuando hay dificultad para respirar o distrés respiratorio al nacer o durante los primeros meses, cuando tiene un problema de dificultad respiratoria, nosotros tenemos la obligación de dar seguimiento a ese paciente, a ese niño, que no tenga problemas posteriores. Hay que hacer una citación correspondiente. Alguna vez hicimos un esfuerzo en el Hospital Materno Infantil, hicimos un trabajo que a todo niño que nace con bajo peso, con menos de 2 kilos de peso, que siempre sean monitorizados hasta los 5 años. Que si escuchan bien, que si ven bien, que su desarrollo psicomotriz es adecuado, que todo lo que esté, que si tienen un problema respiratorio lo vayamos a tratar, y así tendríamos que cuando ya van a entrar a la parte de entrar a la escuela, al colegio, estén totalmente adecuados y sanos, y evitemos algún problema. Esa es parte de la prevención, ¿no? Y esta de la prevención, que por ejemplo la tos crónica, las sibilancias como dice el nombre, con un silbido al respirar, están como silbando. Cuando hay eso, deberíamos tener tratamientos habituales, es decir, monitorizar al paciente. Disculpen que recalque siempre estas palabras, pero sí no dejar, cuando hay una tos crónica, no es por ir que todos los datos estén tosiendo, ¿no? Y en ese caso hay que decir, ¿sabes qué? Estás bien, estás tranquilo, todo, pero vienen al hospital y haremos exámenes complementarios para evitar que después tengamos problemas mayores. Las infecciones respiratorias repetitivas, como las neumonías, en las mismas en la zona del pulmón durante la infancia. Las infecciones respiratorias hay que tratarlas con mucho cuidado, porque pueden traer problemas no solo respiratorios. Un efecto, por ejemplo, la fiebre reumática, que es producida por una patología bacteriana. Deberíamos nosotros, como médicos, dar un antibiótico y evitar la proliferación de las bacterias. La vida media de cada bacteria, aquí nuestro ayudante es experto en microbiología, tiene una vida media que sin tratamiento puede ceder, pero puede dejar secuelas. Y la fiebre reumática es eso, que después de un tiempo va a tener otros problemas. En la fiebre reumática hay que darle un antibiótico y tengo que calmar la bacteria, porque si no lo hago posteriormente puede llegar una fiebre reumática y esa es una patología que le va a acompañar toda la vida y afecta al corazón, ¿no? Y hay que darle tratamiento de por vida, por un error que el médico no le ha dicho, ¿sabe qué? Esto no hay que dejar pasar. Por eso cuando ven una faringoamigdalitis que es bacteriana, hay que dar tratamiento. No se puede dejar de lado, y por eso no solo afecta al vía respiratoria, en este caso la fiebre reumática afecta al corazón, ¿no? Casos asintomáticos, las lesiones pequeñas que se ven, que se descubren en forma casual a la edad adulta mediante radiografías de tórax. Hemos visto, ¿no?, que hay algunas patologías que con una radiografía, con eso recién se enteran, pero si nosotros nos enteramos de esa patología tenemos la obligación de dar el seguimiento correspondiente. Yo estoy puesto esto en una lámina que no entra al parcial ni nada, pero siempre ustedes tienen que dar como la mayor lección que la prevención es la que mejor cura todas las patologías, ¿no?, incluyendo
nosotros, o cosas que antes no se podían hacer, si nosotros tomamos medidas preventivas, que no depende solo de los médicos, ¿no? ¿Quién cuida el medio ambiente? No cuidamos los médicos, cuidan las personas que están en gobierno y todo, hay que exigirles. No podemos estar con problemas de contaminación y de todo, porque al final los que van a pagar más son nosotros, toda la humanidad, y en ese caso hay que tener el cuidado necesario. La siguiente, por favor. Y esto viene un mensaje bien sencillo, el diagnóstico y tratamiento. Fíjense que yo pongo el primer punto para problemas de vías respiratorias, siempre tener una placa de tórax de control. Cuando yo ingresé a la universidad, hace muchos años, ¿no? Pero todavía me acuerdo, a todos nos hacían un examen médico, a todos los estudiantes que entraban en toda la universidad. Hacíamos cola en el hospital de clínicas para que nos tomen una muestra de sangre, una muestra de orina y nos tomen una placa de tórax. Esa costumbre ya ha pasado, porque les han pedido ustedes algún examen médico. Ustedes saben si alguna vez de buen tipo, no, yo me voy a sacar una placa de tórax, no, si yo estoy sano, no necesito, pero sí era obligatorio para todos. ¿Por qué no volvemos a ese tema? ¿Por qué no hacemos una placa simple de tórax? Además, a los que estudian radiología, entonces vamos a dar trabajo, van a venir, van a hacer y todo, deberíamos tener un carnet de salud. ¿Usted sabe su tipo de sangre? Sí. ¿Cuándo se enterado? No sé, hace tiempo, cuando estaba en colegio. ¿En su colegio no? No he tomado, pero ¿Alguien le ha dicho que se tome o voluntariamente? con mi mamá. ¿Su mamá le ha dicho? Todos deberían saber, ¿no? Pero alguien sabe, el 80% de la población no sabe qué tipo de sangre tiene. Entonces eso también debería estar como parte integral de todos, pues. Cuando uno entra a un trabajo, también deberían hacerle todos sus exámenes correspondientes. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, tenemos prevención que no la hacemos. Ahora, en temas, claro, tenemos tomografía computarizada y todo esto. El tratamiento médico se define según el caso. Ahora, en cirugías grandes, lobotomía, y después de cada cirugía, sea complicada o no sea complicada, tiene que haber una observación y un seguimiento, ¿no? La siguiente. Muchas gracias.